Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Soy Chile. Espero estén muy bien y espero también estén dispuestos también para comenzar una nueva conversación aquí en las pantallas de Soy TV. Hoy día queremos hablar sobre el número de trabajadores informales en Chile, una cifra que creció durante el trimestre de julio y septiembre, y son cifras alarmantes, cifras que preocupan y que también podrían ir al alza. Por eso hoy día en Soy TV queremos conversar sobre las principales razones que podrían motivar esta tendencia, y para lo mismo queremos hablar con un especialista. Se trata de Hugo Álvarez, especialista en recursos humanos y empleabilidad y CEO de Rise Job Hunting, así que también queremos darle la nueva bienvenida porque ya es de la casa. Hugo Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por reconocer que soy de la casa. Muchas gracias. Bien, todo bien, gracias. Encantado de estar acá contigo. Un honor para nosotros nuevamente tenerte aquí, Hugo, porque queremos hablar de este tema, los trabajadores informales que han crecido en su Mm. mayoría entre el trimestre de julio y septiembre, como bien decíamos, cifras que preocupan. Y por eso queremos también hacer un análisis bien macro contigo en relación a quizá si esto se asocia y cuáles serían los principales factores económicos que podrían estar impulsando también el aumento del trabajo informal en Chile durante también los últimos años. Bueno, efectivamente, como dices tú, es una situación que es bastante preocupante. Imagínate que partiendo un poco de contexto con un número de casi 20 millones de chilenos que son los que están hoy en día en el país, estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que están en trabajos informales. Entonces, eh, aparte que es un 27% de la población y representa un 0,3 de incremento versus a lo que era hace 12 meses atrás, el año pasado. Entonces, efectivamente, es una situación que es bastante preocupante porque no aplica solamente a personas que no tengan, digamos, un título profesional, sino que muchas de estas personas lamentablemente son profesionales que no han logrado emplearse y producto de esta situación en donde no logran conseguir un empleo, que digamos una de las principales razones, tienen que optar por trabajo informal, incluso como profesionales, trabajando bajo una modalidad informal. Entonces, claro, son números que son preocupantes, son alentadores y que responden en términos generales a la situación que se está viviendo hoy en día en el país, que es bastante conocida por todos. Tal cual, Hugo, y ahí tocas un detalle que no es tan detallito, pasa bastante, es el tema de que la gente que ha tenido también una base, digamos, en especializarse en algo, hoy también realiza trabajos informales. ¿Qué impacto tú crees también que han tenido las políticas laborales y de empleo en este crecimiento del trabajo informal? A ver, últimamente la mayoría, por no decir todas las políticas que se han ido promulgando en Chile, o las leyes o legislaciones que están siendo implementadas, todas están jugando a favor de la regulación, de hacer un marco de trabajo y de relación mucho más estricto entre el trabajador y la empresa. Junto con la disminución de la cantidad de horas que pueden trabajar los profesionales a la semana, todos esos elementos van generando que el mercado laboral se rigurice mucho más. Entonces, por ende, sea más difícil para las empresas entablar relaciones con trabajadores formales que estén bajo las condiciones, digamos, que hoy en día la ley les permite y establece, y por ende genera mucha más dificultad, porque a las empresas les va a costar más encontrar a trabajadores que acepten dichas condiciones, o por ende las mismas empresas se van a sentir mucho más en riesgo de contratar a ciertos trabajadores que estén bajo esas modalidades. Por ejemplo, la ley de trabajo de 40 horas. Eh, este tipo de aspectos han rigurizado, han hecho el mercado mucho más riguroso y más regulado, y eso hace también que las empresas muchas veces opten o por disminuir la planta, la cantidad de personal que van a estar trabajando con ellos, o bien por simplemente no contratar, o optar por contratar a trabajadores informales, alguna modalidad freelance, o incluso empezar a buscar fuera del país. Claro. Y ahí uno también puede reconocer ciertos sectores de la economía que se ven, digamos, que concentran mayores tasas de informalidad. ¿Tú manejas Mm. alguna, ustedes como también un centro de empleo? Sí, claro, o sea, la formalidad siempre está mayormente ligada a las áreas de producción, de manufactura. Todo lo que sea fábricas, todo lo que sean posiciones más operativas, eso siempre está ligado mucho a la informalidad. Pero también la formalidad ha ido avanzando en otro tipo de áreas que son áreas profesionales, donde trabajadores que no pueden hoy en día ser incorporados por empresas, como comentaba anteriormente,
lleguen a ciertos acuerdos con algunas empresas donde trabajen en una modalidad part-time o freelance por un salario inferior, y que estos mismos profesionales ya por un aspecto que es más de comodidad, en algunos casos les acomode más tener dos empleos o tres empleos en vez de tener uno solamente, porque se sienten más seguros. Entonces, eso es un aspecto que está entrando bastante fuerte junto con la disminución que hay en Chile de los salarios, que han ido bajando, lamentablemente, y eso impactado en donde un profesional dice, mira, yo me voy a emplear, perdón, y voy a conseguir un empleo por un 100% de salario, pero ese mismo sueldo yo me lo puedo generar haciendo trabajos informales, como en estas plataformas tecnológicas como Uber, Lyft, otro tipo de plataformas similares, incluso como algún tipo de delivery. Y esto también el profesional lo hace pensar porque ya hoy en día, dada la situación en la que estamos pasando por el país, ya las expectativas para un cierto segmento profesional están cambiando mucho. Ya no son solamente de hacer carrera, de proyectarse en la empresa, sino que también hay expectativas que son de supervivencia. Yo necesito ingresos para poder mantener a mi familia. Entonces, si yo voy a percibir a través de un trabajo remunerado que me exija un horario, una dependencia, que me exija resultados y que también eso conlleva un nivel de estrés, voy a percibir un 100%. Voy a evaluar también alternativas que me van a permitir quizás generar ni siquiera el 100%, quizás generar el 80-90% de lo que estoy generando en un trabajo 100% dependiente, pero con la libertad de que yo voy a tener distintas fuentes de ingreso. Eso cada vez está siendo más atractivo para ciertos profesionales. No tener esa dependencia que tienen muchos, de que si yo estoy trabajando en una empresa, llega un punto donde la empresa decide prescindir de mí, yo me voy a quedar prácticamente sin nada, o sea, me voy a quedar con nada entre brazos. Entonces, eso lo hace de alguna manera optar por este trabajo informal. Por un lado, la libertad, que a las personas cada vez les está gustando más esta libertad. Eh, Nosotros hemos visto muchos casos de personas que están trabajando en estas plataformas tecnológicas, como te había comentado, en Uber, Lyft, y les gusta esto de poder manejar sus horarios. No hay una jefatura, no hay objetivos que cumplir, trabajan, digamos, bajo su horario, si de repente están cansados no salen a trabajar. Entonces, todos esos elementos son competidores fuertes que hoy en día están teniendo las empresas y que hacen que este trabajo informal aumente. Eh, y sobre todo lo que yo te comentaba, el riesgo que ven mitigado muchos trabajadores de no tener solamente un trabajo. No, o sea, es que yo no me quedo solamente con un empleo, sino que tengo varios. Entonces, eso a mí me permite, de una u otra manera, diversificar y ver también dónde me resulta más. Eso también sigue siendo muy atractivo. ¿Dónde me resulta más? ¿Dónde puedo generar más? Eh, no es el total de los profesionales, Constanza. Hay un segmento que sigue estando en Chile, pese a la situación que aparece hoy en día, que es un segmento con el que nosotros trabajamos, un segmento que sigue estando con empleo, sigue estando en un proceso de career develop, de desarrollo de carrera, sigue estando buscando esta pertenencia a la empresa, el logro, el desafío, pero lamentablemente por la gran cantidad de empresas que hoy en día se están reestructurando y muchas que están cerrando en Chile, dada la situación y la crisis económica que tiene hoy en día el país, muchos profesionales tienen que empezar a ver alternativas. Alternativas en donde el buscar trabajo todos los días lamentablemente no les genera resultados, ¿ya? Y tienen que evaluar opciones, o sea, cómo yo puedo empezar a generar ingresos para mi familia. Y ahí es donde entra el trabajo informal. Eh, ¿Es el trabajo informal bueno o malo? Es una pregunta complicada. ¿Desde qué punto de vista la estamos haciendo? Desde el punto de vista legal, claro, no es algo que sea bueno porque no está regulado, digamos. No hay seguros de salud, no hay imposiciones, obviamente no hay impuestos, claro. Pero sí le permite a muchos trabajadores el tener la oportunidad de poder llevar los ingresos que necesitan para poder subsistir. Claro, y ahí tú bien tocabas ese tema que me gustaría entrar porque, claro, se ven como una diversidad de fuentes laborales, quizá, obviamente a través de una carga laboral mucho más grande, pero ¿cómo afecta este aumento del trabajo informal a la seguridad social y a estos derechos laborales que se vayan afianzando también? Porque, a bien Uy, decíamos en un inicio, se regula, pero también se quitan espacios por esta regulación, por ejemplo, la ley de trabajo de 40 horas. ¿Cómo lo ves tú? afecta mucho, lamentablemente, porque, a ver, el trabajo informal en muchas ocasiones lleva una dependencia desde el profesional hacia la empresa, una dependencia informal que no está regulada por el Estado, y eso ya de por sí lleva riesgos.
Eh, Hay riesgos sociales también, obviamente las personas no van a tener todos los beneficios que tiene un profesional contratado, y no hablo de desarrollo de carrera, sino hablo de salud, imposiciones, coberturas, seguridad social, muchas cosas. Eh, y todo eso muchas veces a cambio de la libertad que estos profesionales están obteniendo al estar informalmente. Pero sí, de que impacta, impacta. Y sobre todo para este profesional, cuando ya se ve enfrentado a alguna opción laboral, y tiene que salir de esta situación informal y pasar ya a una dependencia regulada, formal, va a ser más complicado porque de alguna manera va a decir, bueno, mi libertad, mis condiciones, mis beneficios que tenía, al yo ser la persona que manejara mi propio eh, pituto, por así decirlo, a lo buen chileno, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera un poco. Yo hago un poco más de esto, un poco más de esto otro, pero es riesgo. Si tú estás trabajando informalmente y tienes un accidente, ¿qué seguros tienes? Lamentablemente, el costo de la informalidad es muy similar al que tiene el emprendedor. Si tú no trabajas, no generas. Entonces depende 100% de ti. No hay cobertura en ese sentido, digamos. Tuviste un accidente, te estabas subiendo al auto porque ibas a salir a trabajar informalmente, te caíste, te pegaste, tuviste que ir al hospital o a la clínica. eh, no tiene ningún tipo de cobertura en ese sentido, o si te detectan algún tipo de enfermedad, no hay nada. En cambio, cuando tú estás trabajando formalmente, sí está. Entonces, hay aspectos que son culturales, y que son también situacionales, que las personas van a ir viendo y las empresas también se van a ver afectadas porque el traer una persona que esté bajo una modalidad informal, traerla a trabajar de una forma dependiente, ya por el solo hecho de pasar por este proceso de cambio hay un impacto, y un impacto no menor. ¿Ya? De pasar de todo ese entorno en el que está esa libertad, esa autonomía, esa capacidad de decisión, de pasar a un esquema en donde hay objetivos, hay una línea de trabajo, y eso claramente te impacta mucho, porque también la legislación no lo tiene cubierto, o sea, no hay leyes que te regulen el trabajo. Bueno, quédate trabajando hasta más tarde, cuesta mucho para esa misma persona que estaba pensando que si trabajo más gano más, pensar, si está en una empresa, que si trabajo más no voy a ganar más, sino que simplemente voy a responder a mis responsabilidades y a mis deberes. Entonces el impacto, la verdad, es mucho, es mucho. Interesante también analizarlo porque también tiene un impacto en la economía. Estamos hablando con Hugo Álvarez, especialista en recursos humanos y empleabilidad, para saber un poco más de lo que va este aumento durante el trimestre de julio y septiembre en relación al trabajo informal. Aquí surge un tema también, Hugo, que es bien relevante. Sabemos que hoy día estamos viviendo un escenario bien importante en relación a la migración. ¿Cómo lo ves tú también? ¿Cómo afecta eh, o si existe alguna relación entre la migración y también el aumento de la informalidad laboral? Eh, bueno, yo te lo doy acá como ejemplo. Yo vivo en Estados Unidos, que es el país, digamos, eh, que tiene la mayor cantidad de inmigrantes, no sé si del mundo, pero tiene una cantidad increíble de inmigrantes. Entonces, yo diría que la inmigración no es algo negativo, no es algo nocivo ni para la empresa, ni para el país, ni para las sociedades, porque aporta mucho, eh, pero sí conlleva como parte del proceso algunos impactos que, si no son regulados, pueden realmente generar un efecto negativo tanto a las empresas como a la sociedad. De partida, el trabajo informal obviamente genera un impacto porque las empresas van a poder evaluar y en algunos casos optar por contratar informalmente a trabajadores que no estén en una condición de ciudadanía, sino en una condición de inmigración y bajo condiciones económicas que seguramente van a ser muy inferiores, dicho en un plano muy coloquial. Si a una persona le van a tener que pagar 100 por ser profesional, a un inmigrante seguramente, aunque esté documentado y todo, por no tener la experiencia, va a recibir un pago muchísimo más inferior. Entonces, para la empresa es más económico contratar a un inmigrante, sobre todo si sabe asumir la capacitación y la inducción y la formación que tenga esta persona. ¿Ya? En esta primera etapa es más conveniente para la empresa y te provoca lamentablemente un impacto en el profesional que sí tiene experiencia, está calificado para el cargo, en el que queda postergado porque se opta por un profesional de menor costo. Eso por un lado. Pero por otro lado, las empresas tarde o temprano terminan entendiendo que hay temas culturales que son fuertes, en donde el trabajador, sea migrante o no, tiene que merecer el mismo pago, tiene que merecer la misma evaluación de mercado,
porque hay un tema de cultura, adaptación, y te va generando impactos colaterales el hecho de incorporar a profesionales con sueldos muy inferiores a los que tiene el resto del equipo, y eso sí o sí es algo que te va a generar un problema, probablemente no al inicio, pero sí a posterior te va a generar un problema. Entonces, la inmigración es buena, la multiculturalidad es muy buena, te da beneficios muy buenos como empresa. Te lo digo yo, nosotros tenemos personas trabajando tanto en Chile, Argentina, Colombia, México y en Estados Unidos. Entonces, en ocasiones hay equipos que son multiculturales y se generan aspectos muy buenos. Hay aporte, hay diferencias de opinión, hay diferencias de ver las cosas. eh, entonces, si la empresa puede realmente sacar provecho de eso, creo que tiene una tremenda oportunidad de formar equipos de alto desempeño. El camino no es fácil, tienes que saber hacerlo, pero pensando siempre en el aporte que puede hacer cada profesional, no en un ahorro de costos, no en, no, el profesional chileno es muy caro, me voy a traer mejor un extranjero que no tiene experiencia. Yo te diría que es un error que, tienen que evitar las empresas, pero lamentablemente se hace en muchos casos. ¿Aporta la multiculturalidad, la inmigración? Claro, aporta. O sea, digamos, yo te comenté al inicio, en Estados Unidos es un país que la inmigración está en todos los estados. Eh, yo estuve hace poco, el fin de semana, fui a Chicago a ver si, obviamente, producto de nuestro proyecto, a ver si abríamos operaciones y tú ves latinos ahí, gente hablando español, y uno diría, bueno, próximamente, bueno, probablemente Chicago no sea un país que, o sea, una ciudad que tenga personas que hablen español. Y las hay en todos lados. ¿Ya? Y hasta tú aprendes a detectarlo, digamos, lo miras un poco y te das cuenta inmediatamente que hablan español. Entonces la inmigración ayuda mucho, pero cuando es bien manejada y bien regulada también, no cuando sirve para que las empresas hagan uso y abuso de alguna forma de contratar a profesionales a un costo muy inferior. Enriquecedor también que nos compartas tu experiencia. Sabemos que tú como CEO de Rise Job Hunting nos puedes dar también una visión ahí con más experiencia y trayectoria. También tú estás en Estados Unidos, bien decías. Y a propósito de esa experiencia y una cultura también que se ha ido desarrollando con esta integración también de muchos países, ¿qué políticas públicas quizá que se han implementado o se podrían implementar en Chile, tú tienes como idea para reducir esta informalidad laboral? Si existe también quizá algún antecedente que tú conozcas en otro lugar que se ponga en práctica, porque esto, como tú bien señalabas ahí, va bien relacionado con algo cultural también. Sí, a ver, lo primero y que funciona mucho es que, sobre todo tú en Miami, que es donde yo vivo, hay muchos trabajadores que se les da la oportunidad de trabajar en cierto tipo de empleo sin tener un dominio avanzado del idioma inglés. Eh, entonces, hay una creencia por parte de la empresa en el trabajador, independiente que cumple o no con todas las competencias que requiere. A mí me toca mucho ver también a profesionales o personas incluso que no son profesionales y mayores eh, en empresas y que se les da la oportunidad de ocupar puestos de trabajo. Y te hablo de personas sobre 60 años, 60, 65 años, que yo las conozco. Entonces, eso en Chile es muy poco común, que se les den oportunidades y que la empresa valore más el compromiso de una persona que tenga más de 60, 65 años, con tal de darle un espacio en la empresa y aceptar no la multiculturalidad, sino el tener distintos tipos de perfiles. Yo diría que eso es un aspecto muy bueno. eh, Se les da toda la posibilidad de incorporarse y a todos se les trata por igual. Eso también es un factor muy diferenciador. No porque alguien sea mayor, no, déjalo, como en Chile, viejito, viejita, déjalo, no, no. Ellos sienten la pertenencia a través de eso, y la empresa se cree mucho en las oportunidades. Eso creo que en Chile, si se llega a implementar, podría ser muy bueno. Eh, y la gente de una u otra manera va aprendiendo, te digo, las cosas que no sabe hacer las va aprendiendo. Hay apoyo muy fuerte, los líderes son muy involucrados. Es muy difícil no ver a un líder que sea, como se dice acá, hands-on, o sea, que va y esté involucrado ahí, desde la escuela, desde instituciones públicas. Hay mucho involucramiento, el liderazgo muy distinto. Es un liderazgo que no es vertical, sino que es absolutamente participativo. Entonces yo diría, eso por parte de la empresa. A nivel de política, digamos, la inclusión siempre tiene que estar. Acá la inclusión es algo muy bien visto, igual que todas las actividades de caridad, de donaciones, son algo que realmente sirve mucho a la empresa y se valora.
Y creo que ese aspectos que son bastante esenciales pueden aportar bastante a Chile como políticas implementadas que vienen desde lo que se hace acá en Estados Unidos. Eh, ya hay oportunidades, digamos, las personas pueden tener siempre acceso a sus derechos, tengan o no tengan, digamos, por el hecho de estar acá en Estados Unidos, todos pueden tener derecho a salud, eh, tener derecho a beneficios que le entrega el Estado en donde vivan. Lo que te diría yo que también es una muy buena práctica, digamos, o sea, una muy buena práctica que pueden implementar las empresas. Sobre todo siempre rondando, como te digo, en la inclusión, creer en las oportunidades, claro, pero la gran diferencia es que las políticas de despido que existen en Estados Unidos versus las de Chile son súper diferentes. Eh, y eso también marca una diferencia. Tú acá puedes tener la oportunidad de contratar, probar y desvincular. En cambio, en Chile, si tú lo haces, lamentablemente tienes que asumir costos mucho mayores como empresa, y te ves también mucho más expuesto a tener demandas, juicios, en donde generalmente el apoyo se le va a entregar al trabajador. Eh, entonces, claro, eso marca ciertas diferencias entre una cultura y otra. Pero en términos generales, yo te diría que Chile está bastante bien. Lamentablemente hay una situación que es una crisis económica por la cual está pasando, una crisis que esperemos termine de acá, ojalá 2025, ya 2026 ya empieza a mejorar mucho, eh, pero siguen habiendo muchas oportunidades. Nosotros tenemos una cantidad tremenda de profesionales que hoy en día están empleados, están haciendo carrera, llegan a nosotros para buscar un desarrollo profesional. Entonces, claro, hay ciertos segmentos que están más complicados, como el trabajo informal, pero hay personas que están insertas todavía en empresas que siguen con mucha actividad, pese a, digamos, que hay ciertos rubros que están, la verdad, muy complicados hoy en día, pero el país sigue moviendo. Entonces, también una invitación a que las personas tengan fe, tengan confianza en que, claro, por un momento quizás van a tener que pensar más en generar ingresos, pero va a llegar un punto donde la situación va a empezar a mejorar, van a empezar a haber nuevas aperturas de empresas, crecimientos, contrataciones, y eso va a representar y esperemos oportunidades para todos. Tal cual, y poner en práctica ese sentido de inclusión también, que no quede solo en ese Totalmente. concepto que mucho se habla, pero muchas veces poco se practica, Hugo. Exactamente. Mire, y como agregado a eso, eh, acá sí la discriminación es muy fuertemente regulada. Eso sí. Y eso es una gran diferencia con Chile. En una entrevista de trabajo acá no te pueden preguntar ni siquiera la edad que tienes, tu etnia, si tienes hijos, casados. No, eso es un delito, digamos, no está permitido eso. Y eso hace también que las empresas tengan que decidir en base a tus capacidades. Si tú puedes Claro, hacer el trabajo bien, a mí no me importa que tenga hijo, no tenga hijo, que seas casada, que quieras tener hijos. Eso es algo tuyo, es personal. Ni la edad que tengas, me da lo mismo. Como empresario, yo tengo que ver tus competencias, tus capacidades y tengo que probar. ¿Entiendes? Entonces, eso te diría yo que también si me preguntas a mí, sería algo muy sencillo para que las empresas en Chile lo empiecen a implementar, pero que sea regulado también. claro. La regulación por sobre todas las cosas, pero también, digamos, que no restrinja. Ya sabemos que tenemos alguna experiencia, hemos estado también aquí en Soy TV comentando otras leyes también que se han puesto en práctica, que tienen beneficios, pero también sus contras, así que hay que ir evolucionando en eso. Pero Hugo, primero agradecerte nuevamente por compartirnos tu experiencia primero, tu expertise también en recursos humanos y empleabilidad, y también tu experiencia de ya tener otra perspectiva siempre para ir creciendo y hacer este espacio de conversación también un debate con nuevas ideas. Así que Hugo Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Constanza, también por la invitación y muy entretenida y agradecido de la entrevista. Que esté muy bien, nos vemos. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, Hugo, que estés muy bien. Y también quiero agradecer a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy hablando sobre el trabajo informal, unas cifras que van al alza, pero esperemos que pueda mejorar también junto con nuestra economía. Así que nuestro experto en empleabilidad y recursos humanos, Hugo Álvarez, nos comentó un poco desde su punto de vista. Quiero dejarlos también súper invitados a que sigan conectados por todos los canales de Soy Chile, Soy TV, para que se vayan enterando de conversaciones y todas las noticias de nuestro país y también internacionales. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao.